Muy buenas noches. Nacida en Vigo y emparentada con escritores, poetas y novelistas, la invitada de esta noche, Berta Álvarez Cáccamo, seduce por sus huellas topográficas dispersas en desnudas superficies de grandes lienzos o espléndidos papeles. Sigue fiel y apuesta por la pintura pura. Su obra se ha reposado, pero sus signos siguen apareciendo y nunca pierden su cualidad de enigma, de algo interesante y seductor que siempre está por desvelar. Licenciada en Bellas Artes en Barcelona, obtuvo las becas Manuel Colmeiro de la Xunta, Academia de Bellas Artes y Arqueología de Roma y de Creación Artística Banesto en Madrid. Fue premiada en la Bienal de Pontevedra, en París y en Ciudad de Palma. Obtuvo además otros galardones otorgados por el Eixo Atlántico en Oporto y en el certamen Unión Fenosa en A Coruña. Su obra está expuesta en importantes museos y colecciones públicas, entre otros el CEGAC, Macuf, Academia Española de Bellas Artes de Roma y Museo Provincial de Pontevedra. También en las colecciones Caixa Galicia, Caixa Nova, Banco de España, Grupo Argentaria, Interarte y en la colección Arte Galega de la Xunta. Ha expuesto en algunas de las ferias de arte más relevantes, entre ellas Arco, Art Chicago y Expo Arte en México, y en conocidas galerías gallegas como Trinta, Oliva Mara y Abel Lepina, además de en la catalana Alfonso Alcolea, la portuguesa Flusos y la madrileña Antonio Machón. Participó en numerosas exposiciones colectivas, ferias internacionales y bienales. Bienvenida a Correo Televisión, Berta. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Para entender tu pintura y tu espectacular trayectoria, es conveniente situar a nuestros espectadores. Hija del escritor José María Álvarez Blázquez, hermana de poetas y de novelistas. La que parecía llamada a escribir, ¿por qué se dedica a la pintura? Bueno, verdaderamente es acertado hasta cierto punto lo que dices, porque siempre que creces en un lugar donde la cultura es un poco el tema de a diario, elegir aquello en lo que quieres desarrollarte no es fácil. Sin embargo, sin querer magnificar el hecho de haber nacido en una familia donde mi padre era una persona dedicada a la investigación y al arte y a la cultura, bueno, sobre todo a la investigación literaria. En mi casa sí que era cierto que todos de más jóvenes escribíamos, pintábamos, y yo decidí pintar quizá por una cuestión de prueba, ¿no? Podría haber hecho una carrera literaria, todo es una cuestión de aprendizaje, creo. Te licencias en Bellas Artes, Santiago, Madrid, Roma son tus primeras coordenadas. ¿En qué medida han influido estas ayudas para sentar las bases de tu trabajo? Bueno, esto es fundamental, también en el sentido de la perspectiva que tú adquieres en el momento en que traspasas los lugares tus lugares cercanos, tus lugares acogedores y te enfrentas a una realidad mucho más hosca y más complicada, y cuando enfrentas también tu pequeña perspectiva sobre el arte con otros artistas y con otras, puedes llegar a ver a los que después muchas veces se constituyen en tus maestros, ¿no? Esa formación es importantísima, y en la época en que nosotros empezábamos, digo, mi generación, era el inicio también de una transición, en cierto modo somos un poco una generación privilegiada, también se da una transición política que fomentaba a los jóvenes. De ese modo yo sí que he recibido apoyos y vuelvo a decir que esa perspectiva distanciada es importantísima. Sí. Sí. ¿Y entonces crees que habría que destinar más recursos a la gente que empieza, más apoyo institucional? Bueno, yo no lo sé. Mi carrera no es política, con lo cual me cuesta hablar en profundidad de este tema. Pero las becas para la formación... Desde luego, las becas para la formación son importantísimas para los jóvenes, es importantísimo, pero también yo temo no excederme en mi comentario, pero también creo que hay que apoyar a los jóvenes, pero también a los que no son tan jóvenes. Es decir, debía de estar, pues... a la gente que está ahí trabajando. Sí, también, tendría que haber becas para muchos tipos de personas, no solo para los muy jóvenes. Berta, inicias tu andadura en los 80.
¿Cómo recuerdas esos primeros años? Me parece que la ayuda la influencia has tenido como profesora Hernández Pilloan, ¿te ha condicionado a tirar un poquito por la vía del informalismo o es una decisión personal? No, yo lo recuerdo como un muy buen profesor, verdaderamente. En los años de Barcelona había otra gente muy interesante también, pero era un buen profesor y su proyecto artístico a veces, yo ahora también estoy de profesora asociada en la universidad y se da el caso de que a la gente que te está intentando enseñar a lo mejor no es lo que, o sea, el alumno tiene una reacción contradictoria. Yo creo que lo que era un buen profesor y su proyecto artístico también era muy interesante, pero a lo mejor no directamente su proyecto artístico, sino su enseñanza, su manera de contar la pintura. Sí. También participas en el taller de Antoni Caro. Sí. ¿Te condiciona? O sea... Sí, eso es una experiencia de otro carácter mucho más amplio y también la recuerdo como un momento de muchísima riqueza en el intercambio con las personas. Yo estaba de ayudante y había casi 60 artistas, creo que en aquel momento eran 30 vinculados al mundo anglosajón y otros 20 o así vinculados además al territorio del Estado español, y recuerdo nombres como Chomin Badiola, Susana Solano, y bueno, fue una experiencia muy importante de aprendizaje. Y como espectadores nosotros... Actualmente no es una época fácil ni para el informalismo ni para la abstracción. Cuando ya ha dado, parece que todo de sí, ¿no? En los años 50, en los años 60, aún queda por estirarse todavía, o sea, y sigue dando, porque ahí están. Sí, eso es otro debate muy complicado, pero es verdad que es la muerte de la pintura, ¿no? O sea, es como si teóricamente siempre se ha querido desheredar la posibilidad de que la pintura continúe, sea desde la abstracción o desde el informalismo. Y yo creo que en el fondo, pues, o sea, la pintura siempre resistirá, porque es un medio de expresión, es un género artístico muy importante y muy interesante. Porque ahí está, que se ha diagnosticado infinidad de veces y vuelve a resurgir y con muchísima fuerza. Sí, verdaderamente. De escrituras pictográficas han calificado muchísimas de tus obras. Dibujo y color siempre se funden, pero el dibujo siempre está, aunque permanezca oculto. ¿Qué papel juega el dibujo en tu obra? Esa es una pregunta muy interesante y muy extensa también. Es decir, el dibujo es un poco para mí la base de formulación de todo mi proyecto pictórico, por la capacidad que tiene de esquematizar y de hacer visibles las ideas. El boceto es la base de toda la construcción del proyecto artístico en general, también desde luego en todas las artes. Y es muy difícil de discernir, porque verdaderamente los teóricos y teóricas escriben sobre tu obra desde diferentes puntos de vista, pero la idea de dibujo monumentalizado ha estado muy presente siempre en mi trabajo, que también me remito a un texto de alguien que ahora no me acuerdo, ¿no? Y esa idea de dibujo monumentalizado tiene que ver con el esquema, con el signo, con el diagrama, también, como tú bien apuntaste o antes me comentabas, con lo que es todo los grabados rupestres, de algún modo muy cercanos a nuestra cultura. Sí. Porque parece que hay en toda tu obra una intención de volver al arte primitivo, a la etnografía, al arte rupestre, como bien has dicho. ¿Y cuándo se produce el encuentro con todas estas culturas? Yo creo que Galicia, ¿no? O sea, es decir, verdaderamente aquí hay una... Y el hecho, sobre todo, también esto sí que es un ámbito de carácter privado. En mi familia, mi padre desarrollaba una gran actividad como arqueólogo. Y luego, posteriormente, para mí fue un descubrimiento, perdón, porque no fue un redescubrimiento, sino un descubrimiento importantísimo, en la obra de Joan Miró, cuando yo me voy a estudiar a Barcelona. Y yo creo que Joan Miró, en ese sentido, en la idea de trazo, entendido como dibujo y como gesto, es un artista muy importante. Redescubres a Miró, pero también redescubres al último Picasso, también hay huellas de José María Sicilia en tu obra, un poquito del minimalismo.
¿Con quién se identifica más Berta Cáccamo? Esto es dificilísimo de contestarlo porque no sé si tú eres tú. No, yo simplemente tengo una línea de investigación plástica y cada vez intento alejarme además de una manera bastante consciente de esos signos personales y intento hacer un trabajo más científico, cosa que me cuesta bastante. Identificar así puntos de referencia concretos a mí también me cuesta, porque muchas veces una buena conversación, un buen libro, es decir, el trabajo artístico es una dinámica en la cual confluyen muchas cosas. Pero sí has visto ahora en tu obra más reciente de la Galería 30, tú misma has reconocido en estos signos que a modo de cadenas, de eslabones, cierta conexión con Bernard Fries. Sí, Bernard Fries, sí, bueno, yo intentaba ponerlo como ejemplo, como un tipo de pintor que utiliza unas coordenadas, unos parámetros de trabajo muy científicos, en el sentido de esa investigación sobre el color o sobre la línea o sobre la superficie, que son los elementos, algunos de los elementos de la pintura, se puede hacer de un modo distanciado y en ese sentido me interesa muchísimo su trabajo, siempre me ha interesado, también por eso, como decías antes, la formación en París, donde también he tenido la suerte de poder vivir casi 4 años. Incluso el colorido, ¿no? Parece que ahora habías dejado las gamas pop de tus primeros años y las retomas. Vemos ahora en la 30 colores más alegres. Sí, verdaderamente es también otro tipo de elemento que revisas y bueno, la pintura europea se vincula mucho, pintura clásica de los años 50, decías tú antes, 60, el informalismo, etcétera, a los colores oscuros también de la tradición, por otro lado, española, o sea, Goya, Saura, Tapies, exactamente, y esos colores no dejan de ser de la España negra, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy en ese territorio y verdaderamente mi andadura es mucho más cercana. Y el color es un elemento fundamental para hacer esa gran diferenciación que se puede hacer entre colores naturales y colores artificiales, que es el gran logro del arte pop en Estados Unidos, ¿no? Y está tu obra sobre papel, que en ningún caso desmerece. Es más, parece como el germen de lo que va a ser posteriormente. ¿Es el medio donde empieza todo, en el papel? Bueno, es el lugar de experimentación, en mi caso, por excelencia. Y para mí tiene el mismo estatus como obra que una tela. Cuando muchos siglos atrás no ha sido considerado. Claro, bueno, es decir, desde luego no ha sido considerado porque siempre se le consideraba obra menor, ¿no? Y ya en estos momentos, que por suerte, aparte del dibujo como género, está siendo valorado en museos e instituciones en el ámbito de Occidente, Europa y América, como se está redescubriendo el dibujo, ¿no? O se está valorando de otro modo. El dibujo es importantísimo. Y después el gran formato, porque te va mucho. ¿Por qué el gran formato? Aunque trabajes en mediano y pequeño formato, ¿no? Pero sí. ¿Por qué el gran formato? También cuando yo inicio así a trabajar de un modo más o menos serio en la pintura, me fascina muchísimo la posibilidad de, cuando llego a ver los cuadros del expresionismo abstracto americano, digamos, y por ejemplo como referencia la capilla de Rothko, que está en Houston, creo no equivocarme, y ahí hay una simbiosis entre espacio y escala. Entonces esa idea de cuadro donde la escala es enorme y donde el espectador de algún modo se encuentra envuelto, a mí me interesa mucho en un momento cuando en los años 80, 90, después ahora ya pues no es una de mis prioridades, pero en un momento inicial de mi trabajo sí que era muy importante la idea de espacio
pictórico. Ahora parece que se ha eliminado un poquito, pero siempre sigue siendo además los fondos blancos súper, que se estiran y se estiran. Pero parece que ahora vuelves un poquito al horror vacui, ¿no? En la última serie, ¿o no? Sí, es posible. Es decir, ya no sé si al horror vacui, pero a otro tipo de investigaciones que tienen más que ver con... Y lo notamos. Sí, sí. Lo notamos. Recién inaugurada tu exposición en la Galería 30, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Así inmediatamente estoy pendiente de ver si podemos llegar a hacer una publicación de un trabajo que yo hice en su momento aquí en Santiago, en el CEGAC. Y después tengo cosas pendientes de confirmar y prefiero no dar ninguna noticia que no esté confirmada. Hasta el momento. Hasta el momento. Muy bien. Pues nosotros esperaremos, paciente, a ver esos resultados. Muchísimas gracias, Berta, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias. Unos grafismos de corte intelectual pululan por un inmenso vacío, por un cosmos silencioso. La artista emprendió un camino de prospección interior que siempre seduce por lo que deja traslucir. Déjense seducir por su arte. La buena pintura mejora la vida. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.